Muy buenos días para todas y para todos. Un saludo muy especial y un agradecimiento muy grande a la doctora Guillermina Bravo, representante a la Cámara por el Departamento del Valle del Cauca, por darle continuidad a esta batalla y a esta lucha que durante varios años aquí desde el Legislativo hemos venido liderando en el tema de la salud en Colombia. Saludar también de manera muy especial al diputado del Departamento del Valle del Cauca, el doctor Ramiro Rivera, a nuestro concejal del municipio de Cali, Juan Carlos Olaya, a Gustavo Suárez, exconcejal de la ciudad de Buenaventura, a todos los vallecaucanos, a los secretarios de salud que nos acompañan de los diferentes departamentos. Me dicen aquí que tenemos al secretario de salud de Buenaventura, de Cali, creo que también está acá el secretario de salud de Cali, un cordial saludo. También un saludo muy especial a mis compañeros de batalla. Veo aquí que nos está acompañando en este recinto un gran batallador, Néstor Álvarez, de la Asociación de Pacientes de Alto Costo. Veo aquí víctimas del sistema de salud, pacientes y familiares de pacientes que han tenido que sufrir el drama. Y por supuesto un saludo muy especial también a todos los televidentes que nos están viendo a través de el canal del Congreso y señal institucional. Y resulta muy propicio, doctora Guillermina Bravo, antes de entrar en materia, recordarle a todos los colombianos que es que el tema de la crisis del sistema de salud no es algo nuevo. ¿Cuántos pasos hemos tenido que recorrer, cuántos caminos andados, cuántas trochas? Y no ha avanzado en gran manera como lo hemos querido. Me decía usted, doctora Guillermina, que infortunadamente el señor ministro de la Salud no quiso acompañar esta audiencia pública, se excusa, así como el Superintendente Nacional de Salud. Y esa ha sido como una constante. Si los que recuerdan cómo hemos trabajado este tema, algunas autoridades del gobierno frente al tema de salud hacen presencia solamente para ciertos momentos y ciertos eventos, pero estos escenarios que son tan importantes para poder dialogar, deliberar, conceptuar, proponer, no llegan. Pero lo que uno sí ve es que muchas de las cosas que uno advierte se cumplen. Esto es como la crónica de una muerte anunciada, que cada día está más cerca esa muerte. Hemos hecho de todos, plantones, marchas, hemos salido con ataúdes, participamos de las marchas de las batas blancas. ¿Qué no hemos hecho para llamar la atención del gobierno nacional? Y se han logrado cosas, pero en otras no hemos avanzado. Y en lo de fondo, en lo estructural, no hemos avanzado. Y yo, más que referirme a la crisis hospitalarias del sector público, yo quiero decirles a ustedes que hay un tema de fondo que no hemos podido tocar, y es la reforma estructural del sistema de salud. Esa reforma estructural se necesita, lo hemos pedido de todas las formas, pero no ha sido posible. Y lo que han venido dándose son paliativos y dilatando el tema, y cada vez la crisis se ahonda y se ahonda, y como bien lo decía la doctora Guillermina, los que sufren y la padecen son las víctimas del sistema, que no son otros que los pacientes y los profesionales y los trabajadores de la salud. Y yo aquí quiero hacer un contexto, porque me parece muy importante lo que está pasando. Hace 2 días, precisamente aquí en el Congreso de la República, el señor ministro de Salud tuvo la posibilidad ante la plenaria del Senado y ante la plenaria de la Cámara hablar de la ley estatutaria de salud. Y yo quiero recordarles a ustedes, los que están aquí presentes, y a los colombianos que nos están viendo, cómo fue el recorrido de la ley estatutaria de salud. Porque es que esa ley estatutaria de salud, si ustedes recuerdan, en la campaña presidencial del año pasado, incluso se convirtió, cuando fue aprobada en el 2013, en un caballito de batalla, diciendo
que con la ley estatutaria casi que se había solucionado el problema de la salud, que en Colombia se habían acabado los paseos de la muerte, recuerdo yo que decían algunos funcionarios del gobierno nacional, hoy reelegidos. Y pues eso era parte de victoria para los colombianos. Pero lo que parece ser que se olvidó y que no recuerda el gobierno es que esa ley estatutaria, la presentación obedece a ese cúmulo de manifestaciones, de protestas, de denuncias, de todo lo que estaba pasando. Y fue así como el señor presidente de la República, al ver tanta presión ciudadana frente al tema de la crisis del sistema, decidió en marzo radicar dos proyectos de ley. Uno, la ley estatutaria de salud, y el otro, la ley ordinaria. La ley estatutaria de salud, recuerdo que salió la Junta Médica del Palacio de Nariño, inmediatamente vinieron aquí al Senado de la República, la radicaron y ahí la ley ordinaria. Y en esa ley estatutaria nos argumentaban que los legisladores que nos estábamos oponiendo a la redacción que había en ese momento, decían, pero es que ustedes solamente critican y critican y critican, pero no proponen. Pero se les olvidó, sobre todo al señor ministro de la Salud, que había otros proyectos de ley que nunca fueron tenidos en cuenta y que luego al llegar el consenso de la ley estatutaria fueron acumulados en una sola, pero casi nada de lo que se propuso quedó. Y eso fue una frustración muy grande porque había un trabajo de muchos académicos, sociedad civil, organizaciones que pudieran haber hecho que las cosas en ese momento para la ley estatutaria fueran buenas. Y no fue así. Sin embargo, les quiero decir que la ley estatutaria llega a su fin de trámite legislativo en el Congreso de la República y como quedó aprobada, pues por supuesto que no íbamos a estar de acuerdo porque lo que proponíamos que iba en favor del derecho fundamental a la salud, que era lo que pretendía la ley, y la protección de ese derecho y sobre todo cómo afectaría o impactaría a los pacientes, a los profesionales y a los trabajadores de la salud, y cómo también en nada resolvería lo que se está viviendo en la parte de financiamiento, cómo privilegiaba a las EPS por encima de cualquier otro actor del sistema. Pues nos opusimos, pero infortunadamente pasaron las mayorías. Pero como pasó en el Congreso aprobada por las mayorías, en ese momento la ley estatutaria, repito, se volvió el caballito de batalla para una campaña presidencial. Y le hicieron ver a los colombianos que con esto se solucionaba el problema. Y nosotros lo advertimos y fuimos a muchas audiencias en el país, recorriendo muchos departamentos, diciendo, si la ley estatutaria sale como fue aprobada por el Congreso, va a ser nefasto, nefasto para los colombianos. Y por eso clamamos y pedimos, y se hubo una audiencia pública en la Corte Constitucional para hablar de esa ley estatutaria. Y qué bueno que el clamor y la súplica y toda la argumentación que dimos, pues la Corte Constitucional la tuvo en cuenta. Y entonces ya en octubre la Corte Constitucional emite un auto y cambia muchas de las cosas que habían quedado aprobadas en el Congreso de la República. Muchas. Luego la ratificó en un auto del diciembre del 2013, pero del año pasado, del 2014, pero ahí ya cambió el discurso. ¿Por qué? Porque fue caballito de batalla para el Ministerio de Salud en cuanto lo que había aprobado el Congreso le convenía. Pero como la Corte Constitucional privilegió el interés general y privilegió a los colombianos y como derecho fundamental dijo esto está conexo con la vida y les cambió las cosas, entonces ya dejó de ser importante la ley estatutaria y empezó el señor ministro de Salud a descalificar a los magistrados de las altas cortes diciendo que qué desconocimiento tan grande. Y como ha pasado durante mucho tiempo, no solamente las descalificaciones, sino los improperios. Entonces tuve la oportunidad de ver al señor ministro de Salud en varias entrevistas hablando y diciendo que era tal el desconocimiento
de los magistrados de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria, que pretendía que todos los colombianos comieran langosta. Qué forma tan peyorativa, qué manera de dejar ver cómo lo que en algún momento les convenía dejó de ser conveniente para venir a descalificar primero la Corte Constitucional y luego a insultar, a irrespetar de una manera grosera a los colombianos. Y yo aquí, yo hubiera querido que el señor ministro de Salud estuviera acá, o el Superintendente Nacional de Salud, para decirles, pues qué bueno que todos los colombianos podamos comer langosta. La langosta es un plato exclusivo, es un plato costosísimo, exquisito. ¿Y por qué los colombianos no tenemos derecho a comer langosta? Retomando también otras palabras del señor ministro de Salud en otro contexto, él dice que nos tenemos que tragar sapos. O sea que para algunas cosas los colombianos más pobres tendremos que tragar sapos, y las EPS, por ejemplo, sí pueden comer langostas. Eso me parece que no está bien. Y yo quiero desde aquí mandarle, doctora Guillermina Bravo, un mensaje al señor ministro de Salud, porque creo que ya es tiempo de que pare de insultos. Y hoy le vamos a demostrar, aquí en la presentación que vamos a hacer, cómo las cosas sí se advierten, pero que la forma de solucionar esto no es con insultos y no es denigrando ni demeritando las razones que se les dan. Entonces, en la ley estatutaria, ahí está en las actas, está en las gacetas de las diferentes discusiones que se dieron. Nosotros advertimos y lo dijimos, esta ley estatutaria quiere limitar el derecho fundamental a la salud y le va a quitar a los pacientes el derecho a la integralidad y a los servicios complementarios. Lo dijimos, ahí está. Y el gobierno se paraba aquí enfrente de los atriles a decir, eso no es cierto. No. ¿Y qué dijo la Corte Constitucional? Tiene toda la razón, y le eliminó el articulito y le dijo, no señores, la atención debe ser integral con los servicios complementarios, usted no puede condicionar ni limitar. Ahí está. En su momento, en la discusión de la ley estatutaria, advertimos que se estaba poniendo límites a la acción de tutela. Y yo recuerdo que era un tira y afloje, y por medios él decía una cosa y nosotros desde acá otra, pero nosotros defendíamos nuestra posición porque leíamos el proyecto de ley, sabíamos lo que venía. Y que no, y que no. ¿Y qué acaba de decir la Corte Constitucional en la ley estatutaria? Que efectivamente hay algunos términos que limitan la acción de tutela y que los declaró inexequibles. Decíamos, en la ley estatutaria se está supeditando el derecho fundamental a la salud, a la capacidad de pago y al principio de sostenibilidad fiscal. Y el ministro nos decía en todas las audiencias y en todas las intervenciones, no desinformen, no le hablen mentiras a la gente, lo de ustedes es politiquero. Por ahí hoy también leí en un medio de comunicación que él dice que esto es molestar por molestar, pero no en esos términos, en otros términos mucho más groseros. Esto no es molestar por molestar. Nosotros evidenciamos que como estaba redactada la ley estatutaria, el principio de sostenibilidad fiscal estaba por encima y el Estado solamente le iría a dar a los pacientes hasta donde tuviera la capacidad económica, hasta donde hubiera recursos, y de ahí para adelante pare de contar. ¿Y qué le tocaría entonces hacer al paciente? Empezar a vender sus propiedades, empezar a sacar de su propio patrimonio para cubrir sus tratamientos, para atención de sus servicios. Y el gobierno decía que no, y ahí lo dijo la Corte Constitucional en el fallo: no puede el principio de sostenibilidad fiscal estar por encima del derecho a la salud. Se le tiene que garantizar a la gente, porque es un derecho fundamental, repito, conexo al derecho a la vida. ¿Cómo van a hacer? Ahí quedó dicho. La capacidad de pago igual, pero en la crónica de una muerte anunciada
uno empieza a ver que después de que la Corte Constitucional nos da la razón en muchas cosas, empiezan a ponerse las trabas, las limitaciones, ya por parte del gobierno para la sanción de la ley. Y creo que eso fue lo que aceleró el tema de que el ministro viniera esta semana a explicarle a la plenaria del Senado y de la Cámara que la próxima semana el presidente va a sancionar la ley. Ojalá sea así. Pero ya nos están diciendo y están dejando entrever que esa sanción va a estar supeditada a una cantidad de reglamentaciones porque es muy costosa. Aquí el tema es el tema presupuestal, el tema fiscal. Yo aquí quiero hacer una pregunta que me la he hecho siempre, es ¿qué pasaría si todos los recursos de la salud que se han malversado, que han sido mal utilizados, por los cuales incluso ya hay sentencias, fallos fiscales, investigaciones en la Fiscalía que entre otras cosas no avanzan? Ahí están. Si esos recursos no se desviaran y todo, pues la verdad yo creo que se alcanzaría para que todos comiéramos langosta. Nos alcanzaría y nos sobraría. Pero como no ha habido efectividad en eso, pues entonces nos acomodan las cosas para decir no podemos porque es que el Estado no tiene recursos, pero lo que no nos cuentan es que los recursos se desaparecen en muchas cosas. Y volvemos a recordar lo mismo que hemos recordado todo, Néstor, que los recursos se utilizan para apoyo de campañas políticas, para inversiones financieras, una cantidad de cosas que se han hecho a todo nivel, ya lo hemos dicho siempre. Pero nos han querido hacer ver que la crisis del sistema de salud, y lo escuchaba yo del ministro estos días, y siempre se fundamenta en lo mismo y dices, la judicialización de la salud. Es que los jueces, sin tener en cuenta la sostenibilidad fiscal, autorizan todo, y eso, mejor dicho, le está creando un hueco muy grande al Estado colombiano y al sistema. Pero lo que no cuentan es que si el sistema de salud en Colombia se judicializó, es porque es el único mecanismo que tienen los colombianos para poder tener acceso a una salud digna y oportuna, entre comillas, porque de todas maneras, así fallen las tutelas, a la gente no la atienden de manera inmediata, vienen los desacatos. Esa no es la garantía. Eso no se lo dice, y no lo decimos nosotros los que hemos venido denunciando este tema, sino lo dicen los organismos de control. En el caso de la Defensoría del Pueblo, para el 2013 es una prueba evidente, se presentaron cerca de 115.000 acciones de tutela, 834 más que en el 2012, y el 70%, escúchenme en esto, el 70% de esas acciones de tutela que se presentaron era para reclamar servicios y procedimientos que estaban dentro del POS. No era lo del no POS, era lo del POS. ¿Eso qué significa? Que por eso se judicializó, sin desconocer, y siendo ecuánimes, sin desconocer que también hubo unos vivos, que también hubo unos estafadores, que también hubo unos astutos, pero de mala fe, que aprovecharon el tema de los recobros para enriquecerse el sistema. Pero ahí lo que uno dice es, pues apliquemos la justicia, aceleremos las investigaciones, penalicemos y condenemos. Eso es lo que hay que hacer. Pero entonces, sobre pretexto de la judicialización, empezamos a generar leyes para que los que necesitan el servicio, que son los pacientes, sean los más afectados, y ellos son los que pagan los platos rotos, y en últimas, los que en todos los niveles del sistema y de los actores no han cogido ni un solo peso. Y yo aquí, con todo el respeto que me merecen los secretarios de salud que hoy nos acompañan, que nos están viendo, incluso autoridades municipales y del orden departamental, debo decirle, es que la corrupción del sistema de salud no ha sido solamente el de las EPS, eso también lo he tenido que decir porque es un argumento que nos han dicho. Sí, nosotros reconocemos que también en el sector hospitalario ha habido corrupción por los entes territoriales, que en algunos municipios del país los recursos fueron utilizados de la salud como una caja menor para hacer lo que quieran, para hacer proselitismo,
utilizado en lo que quieran. Eso fue a todo nivel. Y es tan a todo nivel que incluso yo les quiero decir que desde el ente nacional, y me quiero referir acá a la Superintendencia Nacional de Salud, desde ese ente, la falta de vigilancia, la falta de inspección y la falta de control es lo que ha hecho que el sistema esté como está. Y no aprendemos. Acaba de haber nuevamente un cambio o el nombramiento en titularidad de un nuevo Superintendente Nacional de Salud. Una persona a la que yo respeto, a la que yo conozco, que tuve la oportunidad de trabajar con él, yo desde el legislativo, él en el ejecutivo. Pero lo que tengo que decir es que infortunadamente la Superintendencia Nacional de Salud no se ha despolitizado, y siendo una entidad politizada, pues no podemos avanzar. Eso es un círculo vicioso. ¿Y cómo no hablar y cómo no decir lo que pasó, por ejemplo, con el anterior Superintendente Nacional de Salud? Que después de todo lo que nos ha pasado, con los desvíos que han hecho de los recursos de salud, de ese doble lenguaje que se quería trabajar con el tema de la naturaleza de los recursos de la salud, el mismo Superintendente Nacional de Salud todavía tuviera dudas después de que hay tantos fallos que se dicen que los recursos de la salud son recursos públicos. Y él tenía esa duda. Entonces uno dice, pero si por la cabeza están mal, pues todo empieza a andar mal. Todo está mal. Entonces, doctora Guillermina, agradeciendo el tiempo que usted nos ha permitido en esta audiencia, yo quiero aquí hoy hacer claras advertencias de lo que va a pasar. La ley estatutaria de salud, ya por la presión, y qué bueno que la presión ciudadana, la movilización siga, porque fue esa presión ciudadana y no fue la voluntad política del Congreso ni del gobierno lo que logró que la ley ordinaria de salud, que fue radicada simultáneamente con la ley estatutaria, se hundiera. Y es que les quiero contar una cosa, eso sí que hubiera sido, mejor dicho, nefasto. Muy tristes quedamos con la ley estatutaria de salud como quedó aprobada. Y afortunadamente, y eso fue una jugada política, y así lo advertimos, se hundió la ley ordinaria. Y jugada política, ¿por qué? Porque estábamos a puertas de unas elecciones parlamentarias, y entonces ningún congresista, por temor a que perdiera su votación, decidió apoyar la iniciativa. Fuimos solamente en ese momento 3 mujeres valientes de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la que le dimos ponencia negativa, y se nos fueron pegando, y se hundió. Y uno diría, pues bueno, pues terminamos diciendo esto. Imagínense lo perverso y lo triste que suena esto. Que nosotros que estábamos buscando una reforma estructural y con la ley ordinaria creíamos que lo íbamos a lograr, terminamos diciendo, es mejor que las cosas se queden como están y que no aprueben esa ley ordinaria porque va a ser peor el remedio que la enfermedad. Pero hoy, ¿qué encontramos, doctora Guillermina? Y es la advertencia y el llamado de atención que queremos hacer. Se durmió el tema, pasaron las elecciones parlamentarias, pasaron las elecciones presidenciales, y el tema de salud quedó como plato de segunda mesa. Algunos para que coman sapos, otros para que coman langosta. Así lo entiendo. Y como plato de segunda mesa, pues ¿por qué? Porque en este momento, usted lo decía, doctora Guillermina, es que el tema de moda se llama la paz. Ese es el tema que es muy importante, que nosotros apoyamos, que nosotros acompañamos, que nosotros queremos, pero tiene que ser una paz con garantías, con inclusión, con posibilidades, o si no, no es paz. ¿Cómo pretendemos, como usted lo dijo, doctora Guillermina, que haya paz cuando la gente se está muriendo en las salas de urgencia, cuando el paseo de la muerte sigue, cuando el año pasado se murieron 47 niños por desnutrición en La Guajira, cuando se convirtió en la primera causa de mortalidad en el país las enfermedades cardiovasculares por encima de las agresiones físicas? Por Dios, ¿cómo pretendemos hablar de paz? Eso es imposible, eso no se logra, porque el descontento sigue, y el descontento no es porque la gente sea inconforme y le gusta protestar y sea polémica, no, sí, la característica del colombiano es una resignación, mejor dicho, impresionante, que no se alcanza uno a dimensionar por qué es así.
El problema aquí es porque cuando ya toca la vida la gente se desespera. ¿A quién no le duelen sus seres queridos? Asimismo cuando tienen que someterse a las barreras de acceso que tiene el sistema. Porque las barreras de acceso siguen, persisten, eso no se ha superado. Entonces el gobierno cada vez que puede dice, cobertura universal, vamos en el 97%. Todo el mundo tiene un carnet, ¿y de qué le sirve tener un carnet si no lo atienden? Los servicios de especialistas se están concentrando en las ciudades. La gente sigue demorándose días o muriéndose en el recorrido de un viaje para que lo puedan atender. Eso está pasando. ¿Y qué no decir de la crisis, del tema que usted toca, doctora Guillermina? De la crisis de los hospitales públicos. ¿Y esa crisis por qué es? Pues volvemos al mismo tema. Porque aquí los únicos que tienen derecho a comer langosta son los que han hecho fiestas con el negocio y que son las EPS. Ellos sí pueden comer langosta. Nosotros los pobres no podemos comer langosta. Pero ¿cómo se les ocurre? A nosotros nos toca tragarnos los sapos de que el Estado le compre la cartera a las IPS. Es decir, que el Estado, papá gobierno, asuma las deudas de las EPS que habiendo recibido los recursos los desviaron en otras cosas para pagarles a los hospitales públicos. Esos son los sapos que nos tenemos que comer nosotros, pero la langosta es para ellos. Y mire la langosta como se la quieren dar, doctora Guillermina. En el Plan Nacional de Desarrollo nos quieren meter semejante manjar, porque ya lo que no se pudo hacer por ley ordinaria, ahora pretende el gobierno meterlo por el Plan Nacional de Desarrollo. Y cree que con esos paliativos y con esos pañitos de agua tibia se va a solucionar el problema. Yo les hago las preguntas a los secretarios de salud. ¿Ustedes creen que en la crisis que está viviendo el sistema, en el tema de financiamiento, en el tema de accesibilidad, en el tema de prevención, se puede resolver de esa manera? Ya quieren cerrar el debate, porque como ya no, el tema primordial no es la salud, ya pasaron las elecciones, ya está la gente por 4 años, entonces ese ya no es un tema importante. Y ahora en el Plan Nacional de Desarrollo, eso que logramos que se hundiera en la ley ordinaria lo están metiendo. Y entonces, doctora Guillermina, ahí es donde tenemos que prender las alarmas. Y ahí tenemos que alistar el mejor plato, porque yo sé, y aquí mando también el mensaje porque me encanta, me fascina, el hecho de que en este momento no estemos con una credencial y ostentando una curul en el Senado de la República, no quiere decir que vamos a dejar de defender a las víctimas del sistema de salud. Aquí estamos. Y para eso tenemos una bancada. Para eso tenemos una bancada. Y yo quiero desde hoy mandar un mensaje contundente. La bancada del movimiento político Mira seguirá defendiendo los derechos de las víctimas en Colombia. Y por eso hoy estamos advirtiendo lo que va a pasar. Ya en el Plan Nacional de Desarrollo leímos y están metiendo unos articulitos que nos parece son catastróficos y que simplemente hicieron un copy-paste de la ley ordinaria para meterlos en el Plan de Desarrollo. Y ojo con esto, doctora Guillermina, porque no solamente ya hay unos incluidos, mi gran preocupación es qué puede pasar en la discusión, porque ahí pueden presentarse muchas proposiciones. Entonces, ¿qué está pidiendo el gobierno nacional en el Plan Nacional de Desarrollo? Un cheque en blanco, carta abierta. Y ojalá este Congreso, ojalá estos legisladores tengan la entereza y la gallardía, el pleno de defender los derechos de los colombianos. Porque si yo insisto que si nosotros seguimos dándoles cheques en blanco o tantas facultades al gobierno nacional, ¿para qué el legislativo? Sobra el legislativo. Eso es lo primero que pretende alcanzar, pero aquí hay unas cosas que yo leyendo me sorprendían. Dice en el Plan Nacional de Desarrollo, una de nuestras quejas, de nuestros reclamos, de nuestras críticas en la ley ordinaria, decíamos, se está limitando la acción de tutela y el derecho de los pacientes a la atención integral al incluir los criterios de priorización, exclusión y capacidad de pago. No lo logró en la estatutaria, pero les quiero decir que ahora en el Plan Nacional de Desarrollo
vuelve a insistir en lo mismo y ahí está. Y sobre ese tema volveríamos a quedar en lo mismo. Lo está buscando en el Plan Nacional de Desarrollo. Pretende, con el Plan Nacional de Desarrollo, crear un fondo de garantías. Con este fondo de garantías, ya no solamente va a hacer lo que también lo está proponiendo la compra de la cartera, sino que pretende darles créditos. Va a haber líneas de créditos con intereses y tasas muy blandas para las EPS y también tengo que decirle para las IPS. Y a mí me preocupa mucho el tema, en el caso de las EPS, porque tantas concesiones con algunas EPS, ¿por qué? ¿Por qué no se toman decisiones de plano, radicales frente a unas EPS? Y aquí uno empieza a ver que hay un privilegio impresionante, porque yo entiendo las palabras del señor ministro, es que ellos sí tienen derecho a comer langosta, los colombianos no, y yo creo que ahí es donde está equivocado, y ese es el llamado que yo hago al gobierno nacional, para que nos den langosta a todos. A nosotros, pues algunos no habrán comido langosta, pero si les empiezan a dar, van a darse cuenta que es rico, es deliciosa, y nos gustaría probarla. Pretenden volver las EPS, que son cooperativas, en sociedades anónimas, y con eso van a volver a revivir lo que nosotros denunciamos en la ley ordinaria. Es que volviendo las EPS en cooperativas y no en sociedades anónimas, miren lo que va a pasar. Esos socios de esas sociedades anónimas, por ser sociedad anónima, pueden con mucha facilidad los socios de las cooperativas ahora pueden pasar a ser socios en la sociedad anónima, y los que tienen investigaciones se camuflan y pueden volver a ser socios de las nuevas EPS y nada pasa. La impunidad absoluta, y seguimos insistiendo en el tema. Van a crear incentivos monetarios a los agentes del sistema por mejorar en la calidad en la salud. Yo pregunto, ¿y es que a uno le tienen que pagar por hacer las cosas bien? ¿Ese es el deber ser? A uno no le tienen que pagar por eso, pero en el Plan Nacional de Desarrollo dicen que se les va a pagar a las que presten mejores servicios. ¿Y por qué? Que nos contesten por qué. Si cuando uno entra en un libre mercado, presta el mejor servicio y por eso gana una comisión, pero no le tienen que estar dando incentivos para que haga las cosas bien, porque contractualmente uno ya se obligó y lo que tienen que hacer es contractualmente cumpla con su deber. Y miren lo que siguen favoreciendo. Quieren eliminar, como lo habíamos dicho, en la ley ordinaria, lo habíamos denunciado, una de las razones que motivaron nuestra ponencia negativa, el límite de administración del 10%. Vuelven y juegan, eliminando ese límite o ese tope que hay hoy del 10% para los costos de administración. Entonces las EPS pueden utilizar los recursos en lo que quiera, más del 10%, en lo que pueda, en gastos de administración. Y la pregunta es, ¿y dónde quedan las necesidades, los servicios del paciente? ¿Dónde quedan? Y siguen insistiendo ahora en el Plan Nacional de Desarrollo las mismas cosas que dijimos en la ley ordinaria, pero esta es importantísima, que va a seguir siendo una barrera de acceso grandísima y que esto no va a mejorar. Es que dicen que al final de cada ejercicio, de los excedentes que queden por la no prestación de servicios van a ser parte de las utilidades de las EPS. ¿Qué significa eso? Pues que las EPS se van a dedicar a restringir y a restringir y a restringir más servicios, de forma tal que las utilidades al final del ejercicio pues sean beneficiarias para ellos y el paciente pues nuevamente vuelva a comer sapos. Porque es que en el tema, y ustedes dirán, pero ¿por qué hablo tanto de tragar sapo? Y no es mi palabra, no es mi expresión, fue una expresión literal del ministro de Salud. Esa y otra ya la tomó también el señor presidente, pero es que el señor ministro de Salud nos dijo: los colombianos nos tendremos que tragar el sapo de que les tengamos que comprar la cartera a las IPS, o sea, las deudas que tenían las EPS las pagan los colombianos. Ese es un sapo que nos tenemos que tragar, ese sí no lo tragamos, pero langosta para nosotros no hay. Entonces yo digo, esto es tan desventajoso. Y termino, doctora Guillermina, diciendo de un artículo que trae el Plan Nacional de Desarrollo que nos parece muy arriesgado. Vuelven a insistir
con la creación de la unidad de gestión y del manejo unificado de los recursos. Y aquí sí que hay que tener cuidado, porque una de las grandes advertencias que hizo la Contraloría General de la República en su momento con este fondo o la unidad de gestión es que si esto es muy mal manejado, la corrupción, la malversación, el uso indebido de los recursos puede ser, mejor dicho, no tendría límites y no tendría control, y ahí sí que apague y vamos. Yo, doctora Guillermina, y yo sé, estoy absolutamente convencida que el señor ministro desde cualquier parte del mundo nos está mirando, está pendiente de esta audiencia, y yo le quiero mandar un mensaje a él desde acá, diciéndole dos cosas. Vamos a volver a dar la pelea para que en el plan de desarrollo no nos metan gato por liebre. No nos vamos a dejar meter gato por liebre. Y para eso, qué bueno, doctora Guillermina, que usted esté en la Comisión Séptima de la Cámara, porque ahí su papel es fundamental, y yo sé que usted va a encontrar aliados en esto como lo encontramos quienes en un momento estuvimos. No nos vamos a, y ya empezamos a leer, y ya lo estamos advirtiendo, y que no nos vuelva a pasar con lo mismo que la ley estatutaria. No, ustedes desinforman. No. Y no nos vuelvan, así nos descalifiquen, así nos digan que esto es molestar por molestar, así nos digan que la Corte Constitucional y sus magistrados poco conocen de leyes. Nosotros vamos a seguir insistiendo. Ese es el primer mensaje. Aquí estamos para eso. Y el segundo, vamos a leer la letra menuda. Vamos a leer la letra menuda, no vamos a caer en errores. Y si eso, vuelvo y lo digo, si eso llega a pasar aquí en el Congreso, porque infortunadamente las mayorías son las que mandan, desde aquí hago un llamado a todos los colombianos para que en una sola voz, como lo hicimos anteriormente, nos unamos, porque es que la voluntad popular la tiene el pueblo, es el que decide, no el Congreso. El constituyente primario es el pueblo, y no vamos a dejar que se siga muriendo nuestra gente. Y para eso también quiero hacer una invitación, y ese es el mensaje, el tercer mensaje para el gobierno nacional. Se llegó el momento de tomar decisiones. Sí, sabemos que hay una agenda, que el tema priorizado es la paz, pero si queremos que esa sea una paz real y efectiva, tenemos que empezar a poner en el orden del día la reforma estructural al sistema de salud. A nosotros que no nos vengan a decir que con articulitos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, que con lo que la ley estatutaria de salud quedó aprobada y que la Corte corrigió, ya se solucionó la crisis. No, por algo están ustedes acá hoy, por algo está el departamento del Valle, por algo la queja del Hospital Federico Lleras en el departamento del Tolima, por algo la queja del Hospital Departamental de Villavicencio. Es que esto no se soluciona con pañitos de agua tibia, ni pagando solamente las deudas. 5.5 billones de pesos es el cálculo que le deben las EPS a las IPS. Y yo, desde que me conozco en este tema, nunca ha habido consenso, nunca ha habido nada. Nos hemos inventado leyes. Aquí se firmó, se aprobó la ley de cuentas maestras. ¿Y en qué ha avanzado el tema? Sigo escuchando, y hoy creo que lo voy a escuchar, las mismas denuncias. Las EPS no le pagan a los hospitales públicos y los tienen en quiebra. Y no olviden esto, secretarios de salud, en el Plan Nacional de Desarrollo, y fue una propuesta en la ley ordinaria, querían aprobar la integración vertical desde el primer nivel, y eso es la estocada, la muerte para los hospitales públicos, y eso lo pueden volver a meter. Yo lamento mucho, y creo que piensan que porque nosotros no nos estamos dando cuenta de las cosas, y sí nos estamos dando cuenta. No estamos de cuerpo presente, tenemos una representación, pero afuera nos estamos movilizando y nos estamos dando cuenta por dónde nos quieren meter goles. Y nosotros, como nos volvimos tan buenos en el gol, tenemos un James, imagínense, teniendo a James, teniendo a Falcao, nos vamos a dejar meter gol, ¿no? Y termino diciéndoles esto: ojalá más temprano que tarde todos nos podamos sentar a la mesa a comer langosta, o todos comemos sapos. Cada quien decide qué quiere comer. Muchísimas gracias, doctora Guillermina, muy amable.